Bueno, bienvenido Pablo, nuevamente, bienvenidos a todos en este cuarto encuentro sobre la vida de las comunidades y el discipulado. Así que gracias Pablo por todo este curso y que hoy lo cerramos. Así que gracias de verdad. Bueno, un gusto, como siempre. Y bueno, vamos a arrancar entonces con esta última oportunidad de compartir algunos conocimientos, ideas, eh, posiblemente polémicos, como estaban diciendo recién. Eh, pero bueno, arrancando desde el texto, vamos a ir viendo algunas cuestiones. Estoy tratando, aquí lo encontré. Ahí está. Bien. Muy bien, bueno, la idea entonces en estos cuatro encuentros fue darnos un tiempo para poder compartir algunas de las situaciones que vivieron las comunidades de seguidores y seguidoras de Jesús en el primer siglo. Ustedes vieron que en algunos casos nos pasamos un poquito al segundo siglo, ¿sí? Como una especie de continuación o de avisorar levemente que puede haber estado continuando en el segundo siglo, pero nos enfocamos principalmente en el primer siglo. Por lo general, en lo canónico, es decir, en los textos que tenemos dentro de nuestro canon del Nuevo Testamento, aunque vimos que en algunas situaciones también nos asomamos un poquito a algunos textos que nos dejaban memorias de movimientos que no quedaron en el canon. Y la idea hoy es poder recorrer el tema de las mujeres en las comunidades del primer siglo y puse un poquito del segundo, porque si llegamos, la idea es poder ver un poquito algo de algunas situaciones o relatos, narrativas de mujeres en el segundo siglo. Eh, por ejemplo, la que estamos viendo en esta pintura, ¿no? De lo que es el arte paleocristiano, ¿no? Eh, Representando a Pablo y a Tecla, un escrito que vamos a ver enseguida. Fíjense la época, ¿sí? Si alrededor del 160, 180 después de Cristo está este mural, ¿no? Esta pintura bastante deteriorada, como ustedes ven, pero se alcanza a ver perfectamente la imagen de Pablo con el dedo levantado y Tecla ahí a su lado. ¿Cuál es la idea que les propongo para caminar en este último encuentro? Bueno, tener una pequeña introducción, ¿sí? Muy pequeña, y después ir viendo registros. ¿M? Fíjense que yo lo que estoy proponiendo es registros en rituales, en donde uno puede encontrar la presencia de la mujer. En realidad vamos a ver un ejemplo de cada uno, ¿no? Porque no nos da para demasiado más. Pensé en extenderme en diferentes formas de encontrar los registros y no profundizar en uno solo, ¿no? Entonces, en rituales, después registros que podemos leer en espacios comunitarios, registros en las memorias evangélicas y finalmente registros en redes sociales, que no son las redes sociales de hoy, obviamente, sino las del primer siglo, para finalizar con registros en obras no canónicas. Ese más o menos va a ser el recorrido. Y para ir arrancando entonces, pensé que en la introducción sería importante recordarnos estos tres puntos. El lugar de la mujer de ayer, como lo estamos viendo desde hoy, el lugar de la mujer como un debate y los lugares de las mujeres. Fíjense que ahí ya va a aparecer el plural. En el primer caso, yo quisiera recordarnos que cuando leemos, sí, queremos ver cómo participaba, si participaba, en qué lugar participaba la mujer en el primer siglo, hay veces que nos olvidamos que lo estamos
leyendo desde nuestros marcos de comprensión, ¿no? Y eso es importante recordar que lo que estamos leyendo son situaciones extrañas a nuestra cultura, ¿no? Claro. Hay veces que es bueno recordar la extrañeza del texto bíblico, ¿sí? Eh, Porque si lo hacemos muy cercano se nos escapa el diálogo, ¿no? Y le imponemos un monólogo. Entonces, esto nos pasa con el lugar de la mujer, nos pasa con la situación económica cuando queremos verla en un texto bíblico, nos pasa en general. ¿Sí? Hay que recordarnos que son textos de una cultura de otro tiempo y de otros lugares, ¿no? Y eso es bueno recordar. Lo segundo, eh, quisiera recordar que el lugar de la mujer, así como vimos lo de los ministerios la vez pasada, algo similar ocurre con el lugar de la mujer. No hubo una evolución o una involución, ¿sí? No hubo un desarrollo lineal, vamos a decirlo así. Hubo un debate constante, ¿no? Es decir, en cada época hubo, en medio de un sistema patriarcal, hubo luchas, ¿sí? De diferentes formas. Y aquí las luchas no son evidentemente iguales a nuestras luchas, ¿no? O sea, tienen otro trasfondo cultural. Entonces, esas luchas fueron conquistas, ¿sí? De las mujeres, pero que hubo que volver a retomar, ¿no? Entonces, eso uno lo puede ver marcado incluso dentro del canon. ¿Mm? Incluso dentro del canon, y como ya vamos a ver, un poquito después del canon también. ¿Mm? Entonces, es decir, yo lo que quiero es salir de la idea de que en aquel tiempo estaban todas oprimidas y hoy están todas liberadas, ¿no? Que es una lectura que a veces nos posicionamos en leer el texto bíblico como una cultura que superó a una cultura inferior. ¿Mm? Entonces, yo quiero salir de eso y con este tema, pero con cualquier tema, ¿no? Lo trabajo con el tema de salud, economía, con cualquier tema, ¿sí? Y lo otro es que, como vamos a ver, eh, no hubo una sola forma de resistencia, ¿no? No hubo una sola forma de estar en el mundo o de estar en las comunidades por parte de las mujeres y por parte de los varones, ¿no? Que estuvieron también en esas comunidades. Entonces, eso también es bueno recuperarlo hoy en día, ¿no? La diversidad de formas de estar. Por eso la última parte, fíjense que cambia. La primera dice el lugar de la mujer, la segunda el lugar de la mujer, y la tercera tenemos que pensar los lugares de las mujeres, ¿no? Ya no como algo ideal, sino como situaciones muy concretas. Por eso es que lo vamos a llamar registros, ¿no? El modo de pensar en encontrar registros de memorias de esos lugares donde las mujeres estuvieron. Lo primero es pensar que nuestras comunidades tenían rituales. Nosotros vimos dos solamente, ¿no? Vimos el bautismo y la cena del Señor, pero obviamente hubo otros rituales. Una de las formas de abordar y de buscar memorias es ver en qué participó la mujer en esos rituales, ¿no? Eh, entonces, voy a tomar un ejemplo, ¿no? Voy a leer un texto como ejemplo. Ustedes me dirán si estaba esa lectura en ese texto. Fíjense que yo voy a leer un texto bastante conocido, son textos muy conocidos los que vamos a leer, no nos vamos a buscar textos difíciles y no conocidos, pero tratando de buscarlos como registros, ¿no? Eh, y el primer texto entonces es este bien conocido, les decía, que lo podemos leer.
para recordarlo, dice, estando él en Betania, sentado a la mesa en casa de Simón el leproso, vino una mujer que tenía un frasco de alabastro con perfume de nardo puro de gran precio. Quebrando el frasco de alabastro, lo derramó sobre la cabeza de Jesús. Pero había allí algunos que se indignaron entre sí y dijeron, ¿para qué se ha hecho este desperdicio de perfume? Porque podría haberse vendido este perfume por casi un año de salario y haberse dado a los pobres. Y murmuraban contra ella. Pero Jesús dijo, déjenla, ¿por qué la molestan? Ella ha hecho una buena obra conmigo, porque siempre tienen a los pobres con ustedes, y cuando quieren les pueden hacer bien, pero a mí no siempre me tienen. Ella ha hecho lo que podía, porque se ha anticipado a ungir mi cuerpo para la sepultura. De cierto les digo que donde quiera que sea predicado este evangelio en todo el mundo, también lo que está ha hecho será contado para memoria de ella. ¿Y por qué tomé este texto? Es un texto que aparece en los cuatro evangelios. ¿Mm? Ahora, las modificaciones que tienen los cuatro evangelios son geniales, son fenomenales, porque aquí vemos que el perfume, esta mujer lo derrama sobre la cabeza de Jesús, ¿no? Hay otros evangelios que dicen que lo derrama sobre los pies, ¿sí? Entonces, hay una diferencia interesante. En algunos, en Lucas, por ejemplo, es una mujer pecadora, sin nombre, como esta que está aquí, que no tiene nombre. Eh, En Juan, sí, es la misma María, ¿no? La que hace este derrame de perfume o este verter el perfume. Yo lo que querría pensar aquí es si esto, porque hay mucho debate, ¿qué hizo esta mujer aquí? ¿No? Fíjense que una de las ideas que aparece es que está haciendo una acción sanadora, ¿sí? Está poniendo sobre la cabeza de Jesús, ¿no? Un ungüento que en un momento de gran tensión, de gran estrés para Jesús, le va a ayudar a seguir adelante. ¿No? Lo va a aliviar si se quiere. Esta es una posible lectura de este texto. Otra posible lectura es que eh, lo que haya sucedido aquí haya sido reconocido como un acto ritual, ¿m? Como un ungimiento, ¿sí? Y un ungimiento en la cabeza. ¿M? Si bien Jesús está diciendo que, fíjense que ungió su cuerpo cuando la mujer en realidad lo había derramado sobre la cabeza, ¿no? Entonces, hasta hay una tensión ahí. ¿M? Para algunos acá hay un ungimiento, muy parecido a lo que se hacía, como cuentan los salmos, con los reyes, ¿sí? Este, y lo está haciendo una mujer, y esto es lo interesante que queda en la memoria esta. ¿Mm? Eh, no nos quedó el nombre en el Evangelio este de Marcos, ¿no? Sí dice, fíjense el versículo 9 que quienes rescatan estas memorias de esta mujer buscan rescatarla para memoria de ella, precisamente. Entonces, muy posiblemente aquí estemos frente a, o estemos leyendo un registro de un acto ritual de ungimiento, ¿sí? De una persona, de una mujer por un varón, el ungimiento de una mujer hacia un varón. Eh, que uno dice, en la indignación de los que estaban allí, ¿era solamente por el dinero o era por algo más? ¿No? Hay muchas veces que en las discusiones suele suceder esto. Se pone
explícito algo que en realidad está ocultando lo que en realidad enoja, ¿no? Entonces, no sabemos bien, pero suponemos que aquí ese ungimiento de una mujer hizo que algunos se pusieran, eh, se indignaran, ¿no? Veamos ahora registros en espacios comunitarios. Entonces, recuerden que si alguien quiere hacer alguna pregunta o esto, directamente levanta la mano, no levanta la mano porque no los veo, pero eh, este, arranque nomás, ¿no? Habla. Habla directamente, sí, o hace la señal con la manito el teclado, no sé cómo es ese, pero directamente. ¿Mm? La segunda, registros en espacios comunitarios. Y aquí quiero leer una carta que es la que conocemos como primera carta de Pablo a Timoteo. Una carta tardía, ¿no es cierto? Una carta de final del primer siglo. Eh, Sabemos que es una carta deuteropaulina, es decir, una carta que no fue escrita por Pablo, sino que fue escrita por seguidores de Pablo. Está Timoteo. Eh, y en Primera Timoteo nosotros ya vimos, no sé si se acuerdan la vez pasada, que había una comunidad que quería establecer jerarquías en los cargos. ¿Se acuerdan? ¿No? Eh, y el cargo mayor era el del episcopo, el obispo, y era varón, ¿no? Eh, en esta comunidad también está la afirmación de que la mujer no puede enseñar, le tiene que preguntar a sus maridos en sus casas. Pero yo quiero recuperar de esta carta también algo y lo voy a leer en oposición. ¿Mm? Es decir, ¿qué es leer en oposición? Cuando yo leo un texto bíblico que dice no robarás, es porque posiblemente estaban robando, ¿no? Si digo encuentro un texto que dice no seas vengativo, es que posiblemente están siendo vengativos, ¿no? Entonces, yo voy a leer este texto de Primera Timoteo pensando qué había en la comunidad de Timoteo, de esta carta, ¿no? Y entonces voy a encontrar esto. Dice en el capítulo 5, honra a las viudas que realmente sean viudas. Pero si alguna viuda tiene hijos o nietos, que aprendan primero a ser piadosos con los de su propia casa y a recompensar a sus padres, porque esto es aceptable delante de Dios. Ahora bien, la que es realmente viuda y que ha quedado sola, ha puesto su esperanza en Dios y persevera en súplicas y oraciones de noche y de día, pero la que se entrega a los placeres viviendo está muerta. Manda también estas cosas para que sean irreprensibles. Si alguien no tiene cuidado de los suyos, y especialmente de los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. El texto sigue y lo vamos a seguir, pero lo que quería primero ver es, estamos viendo que hay un grupo social de mujeres viudas, ¿sí? Y hay alguien que está opinando sobre quiénes son las verdaderas viudas y está sugiriendo que las viudas sean atendidas por sus hijos o nietos, ¿sí? Posiblemente porque la estaban atendiendo en la iglesia, lo que está sugiriendo es que las atiendan sus hijos y sus nietos, ¿no? Y el versículo 5 va a decir quién es realmente viuda, ¿sí? Eh, yo quisiera aquí pensar en un grupo de varones de esta comunidad de Primera Timoteo que está bastante enojado con este grupo de mujeres viudas, ¿no? Eh,
Seguimos un poquito más. El mismo texto, ¿no? Dice, sea incluida en la lista la viuda que haya cumplido por lo menos 60 años, que haya sido esposa de un solo marido, Ah, bueno, ahí entro yo. que haya sido esposa de un solo marido, que tenga testimonio de buenas obras, si ha criado hijos, si ha practicado la hospitalidad, si ha lavado los pies de los santos, si ha socorrido a los afligidos, y si se ha dedicado a toda buena obra. Pero no admitas a las viudas más jóvenes, porque cuando sus pasiones las apartan de Cristo quieren casarse, estando bajo su juicio por haber abandonado su primer compromiso. Y a la vez aprenden a ser ociosas, andando de casa en casa. No solo aprenden a ser ociosas, sino también chismosas y entremetidas, hablando lo que no conviene. Por eso quiero que las más jóvenes se casen, críen hijos, gobiernen su casa y no den al adversario ninguna ocasión de reproche, porque ya algunas se han extraviado en pos de Satanás. Yo les decía que es un varón o un grupo de varones que está enojado con este grupo de viudas y uno puede verlo, ¿no? Fíjense el versículo 9. En el versículo 9 lo que estamos viendo es que esta comunidad tenía una obra diacónica, ¿sí? En la cual se sostenía a viudas, ¿sí? Eh, y ese sostén se ve que se extendía a una gran cantidad de viudas. Es decir, era una obra diacónica grande. Por eso el versículo 9 está proponiendo, digamos, está tratando de armar la comunidad diferente a cómo está funcionando. Esto quiero decir, ¿no? La comunidad ya está funcionando. La obra diacónica está funcionando. Pero quien escribe esto quiere que funcione diferente. Y sobre todo quiere que ese grupo se achique, ¿m? Que haya una reducción de eso. Para lo cual, fíjense los criterios que utiliza. La viuda que haya cumplido por lo menos 60 años. ¿Cuál era el promedio de edad de esa época? Es decir, quedaban muy pocas, ¿no? Pero aparte después les pone una serie de condiciones, ¿no? Que hay que chequearlas. Es decir, tiene que haber alguien que chequee eso. Pero, como yo les decía, como yo estoy leyendo este texto pensando en oposición, pienso que la obra diacónica se formó sin considerar la situación de las mujeres, sino la necesidad de las mujeres, sin, sin considerar el mérito de las mujeres, sino la necesidad de las mujeres. ¿Mm? Eh, y lo otro que quisiera, fíjense el versículo 13, dice, aprenden a ser ociosas andando de casa en casa. No solo aprenden a ser ansiosos, sino también chismosas y entremetidas, no entrometidas, hablando lo que no conviene. Esto es un discurso puesto en negativo, de alguien enojado, pero no se podrá pensar, porque tenemos otro registro que lo vamos a ver después, pero lo que se ha propuesto acá es pensar que esta obra diacónica de ayuda a las viudas tenía también la capacidad y la tarea de la visita a las casas, ¿no? A diferentes casas, en una tarea de evangelización, pero también una tarea educativa. ¿Qué pasa? El autor lo toma como chisme y entrometida, pero curiosamente es en esta misma carta donde el autor prohíbe a las mujeres enseñar. Entonces, si les prohíbe enseñar, es porque están enseñando. Si no, no necesita prohibirles, ¿no es cierto? Entonces, si les prohíbe enseñar es porque están enseñando. Y después leemos esto
¿sí? Y vemos que les dice chismosas y entrometidas, hablando de lo que no conviene, pero puede haber aquí una obra educativa junto con una obra diacónica, ¿sí? Y a la vez de cuidado de casa en casa. ¿Mm? Eh, Fíjense entonces el lugar que tenía la mujer en esta comunidad, ¿no? No sé si hay alguien que quiere preguntar porque escuché por ahí un ruido. No, bien, sigo un poquito más. Este texto que leímos termina diciendo, si alguna creyente tiene viudas, cuídelas, no sea carga para la iglesia, a fin de que haya lo suficiente para las que realmente son viudas. Me detengo aquí. Los textos más antiguos, más confiables, dice, si alguna creyente, femenino. Con lo cual, uno empieza a sospechar que esa obra diacónica que sostenía, cuidaba, educaba viudas, estaba llevada adelante por mujeres creyentes. ¿Sí? Eh, Esto lo vamos a ver después, pero eh, sospechamos que este autor lo que quiere es desarmar ese grupo, que debe haber sido un grupo grande, ¿no? Un grupo como iglesia grande, ¿no? Prohibiéndoles enseñar y prohibiéndoles los cargos directivos mayores. Pero, Pablo, Algunos, perdón, ¿en qué basa ese querer prohibirle esas cosas? En no considerarlas dignas, en no considerar... ¿Cuál es el criterio? bien, bien. Eh, la verdad que agarra un texto bíblico muy usado en esa época, el texto bíblico que habla de Génesis 2, en donde dice que Dios creó a Adán y después de Adán creó a Eva. Entonces dice que Adán tiene supremacía o jerarquía sobre Eva. Entonces la mujer tiene que aprender del varón. Ese es el texto que utiliza Primera Timoteo para justificar que la mujer no enseñe en la comunidad, sino que le pregunte a su marido en la casa. Ah, Interesantemente, ese mismo texto lo utiliza Pablo en 1 Corintios 11, ¿no? Cuando las mujeres profetizaban, es decir, hablaban públicamente, enseñaban públicamente en Corinto. Y en 1 Corintios, carta que sí es de Pablo, Pablo utiliza el mismo texto para decir que el varón es cabeza de la mujer, como Cristo es cabeza del varón. Pero, así como la mujer proviene del varón, el varón proviene de la mujer, dice Pablo. Relativiza el texto bíblico, lo reactualiza. Y ah, en el Señor no hay uno sin el otro. Es perfecto. claro, Pablo no descarta ese texto, pero lo relativiza a la luz de la naturaleza humana, de donde venimos los varones y las mujeres somos de la mujer, y la situación nueva dada por la aparición del Mesías. Y en el Mesías no hay ni varón ni mujer en cuanto a jerarquías, ¿no? Entonces, eh, ese es el texto que, el mismo texto, fíjense, es utilizado para, en 1 Corintios, para justificar que la mujer puede tener palabra pública. Y en 1 Timoteo para prohibir la palabra pública de la mujer. ¿No? perdón, Pablo. Gracias. Entonces, Pablo nunca habría firmado 1 Timoteo 5. Jamás, jamás. No, no, no. Hay cosas en primera. A ver,
Hay cuestiones teológicas, ¿sí? Que uno dice, bueno, en la vida todos cambiamos de posición y de... Es cierto, yo no pienso lo mismo que cuando tenía 25 años, ¿no es cierto? Todos cambiamos. Ahora, hay situaciones, por ejemplo, en Primera Timoteo, Pablo va a afirmar que la mujer se salva por la maternidad. Pablo, También. Primera Timoteo va a afirmar que la mujer se salva por la maternidad. Pablo jamás hubiera dicho eso. Por más que haya cambiado muchas veces de pensamiento y todo, porque para Pablo el que salva es Cristo, con su muerte y resurrección, Claro, ¿no? Y como dicen Gálatas, agregar algo a la cruz de Cristo es traicionar la cruz de Cristo. Entonces, agregar maternidad como salvación es traicionar la cruz de Cristo, ¿no? Eh, Esto en cuanto a lo teológico. Después hay cuestiones de lenguaje que evidencian una carta muy posterior, ¿no? Eh, Concepciones como el Evangelio, que aquí casi prácticamente desaparece, algo que es tan importante para Pablo como el Evangelio, en Primera Timoteo está casi ausente, está reemplazado por lo que se llamaba en Primera Timoteo la sana doctrina. ¿Mm? Entonces, sí, evidentemente esta no es una carta de Pablo. Lo que sospechamos es que estas mujeres que estaban cuidando a las viudas, estas mujeres que enseñaban, las viudas que iban a evangelizar, era también un grupo paulino y que había entendido el mensaje de Pablo de que la mujer y el varón son iguales ante Dios, ¿no? Pero que otro grupo quiso frenar eso utilizando el mismo nombre de Pablo. ¿Mm? Eh, ¿Está más o menos? ¿Hay alguna otra sí, pregunta? sí. ¿Sí? ¿Hay alguna otra pregunta de esto? Súper clarito, muy claro. Bueno, cierro con esto, ¿eh? Versículo 16, subrayo lo que dice el texto. Si alguna creyente, ¿m? Fíjense que después, tiempo después, algunos copistas, como para este, aliviar un poco, dice algún creyente o alguna creyente. En realidad el texto más antiguo dice alguna creyente, es decir, había mujeres que podían sostener a las mujeres, ¿no? Porque tenían su poder, y dice, bueno, llévenselas a su casa, ¿no? No la carguen a la iglesia. ¿Bien? Eh, la propuesta de Primera Timoteo es desarmar una forma de ser iglesia y armar otra forma de ser iglesia. Eso es Primera Timoteo. ¿Mm? Veamos los evangelios. ¿Mm? Hay mucho, en los evangelios es enorme la cantidad de registros que tenemos con este tema, ¿verdad? Este, me voy a tomar un ejemplo, no mucho más, ¿no? Eh, y ese ejemplo tiene que ver con una situación que se daba en el primer siglo. ¿Cuál era esta situación? ¿Quién tenía autoridad para ser líder en el primer siglo? ¿Mm? Estaba muy marcado el grupo de los 12, como un grupo de autoridad. Dentro de ese grupo, Juan, Pedro, Santiago. Pero ¿por qué tenían autoridad? ¿No? Como recién nos preguntaba María Cecilia, creo que era, cuál era la base, ¿no? Bueno, la base era que habían visto al resucitado. Claro, Ver al resucitado era una especie de criterio para asignarle autoridad a la persona. Por eso Pablo tuvo tantos problemas, ¿no es cierto? Pablo no lo había visto directamente, entonces su autoridad era fuertemente cuestionada. ¿Mm? Ahora,
¿qué pasó con esto de ver al resucitado? Y yo quiero que prestemos atención. Yo puse 3 columnas. Se pueden extender las columnas, ¿no? Pero como ejemplos. La columna de la izquierda es 1 Corintios, capítulo 15, versículos 3 al 8. En esa columna, lo que vamos a encontrar es, yo diría, casi el primer credo, ¿m? Eh, que Pablo lo conoce, ese credo, ¿eh? Y lo comparte. ¿Sí? Dice, porque en primer lugar les he enseñado lo que también recibí. Es decir, no es algo que Pablo piense, no es algo que Pablo escriba, invente, sino que es una tradición que Pablo recibe. Y es el primer credo, el más antiguo que encontramos. ¿No? Estamos hablando del año 55. Fíjense lo que dice ese credo. Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, que fue sepultado, que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras, y fíjense acá, que apareció a Pedro y después a los 12. Fíjense el orden jerárquico y fíjense cómo eso está en el credo más antiguo. Luego apareció más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven todavía y otros ya duermen. Luego apareció a Jacobo, o sea, Santiago, y después a todos los apóstoles. Y el último de todos, y ahí Pablo se engancha, si se quiere, en el credo, ¿no? Y al último de todos, como aún no nacido, aún no nacido fuera de tiempo, me apareció a mí también. Ah, se metió. Se metió en el credo también, ¿no? Pero fíjense, yo de esta parte me quiero detener en lo que nos interesa en este momento, que tiene que ver con el versículo 5 en adelante. ¿Mm? El primer credo mencionaba a Pedro, varón, y después a los 12. ¿Sí? Reafirmaba, y Pablo eso no lo puede negar. ¿Mm? Sí, puede decir que se apareció a más de 500 hermanos a la vez, que no sabemos nombres, no sabemos varones, mujeres, no sabemos. Pero evidentemente circulaba en ese credo la idea de que había 500 hermanos a la vez que también tenían esa autoridad. Versículo 7, Santiago lo vuelve a mencionar a los apóstoles y después a Pablo. Interesantemente, estamos en el año 55 más o menos, ¿no? Cuando se escribe Primera Corintios. Primera Corintios cita un texto anterior, un credo anterior. Es decir, credo que surgió antes del año 55, fíjense lo que estamos hablando, ¿no? Y un credo es algo comunitario. Pero no aparecían mujeres. La columna del medio, yo diría, es esto que yo les había puesto al principio. Una revisión de algo que se olvidaron, ¿no? Volver a pensar si no nos olvidamos de alguien. Entonces Mateo, cuando cuenta la aparición de Jesús, entonces ella se está refiriendo a María Magdalena y la otra María, salieron a toda prisa del sepulcro con temor y gran gozo, y corrieron a dar las nuevas a sus discípulos. Y aquí Jesús les salió al encuentro, diciendo, les saludo. Y acercándose ellas, abrazaron sus pies y lo adoraron. Entonces Jesús les dijo, no teman, vayan, den las noticias a mis hermanos para que vayan a Galilea. Allí me verán. Fíjense que aquí lo que nos está contando un evangelio del año 80 es que había otras memorias que no habían quedado en el credo que cita Pablo. Esas otras memorias hacían mención de María Magdalena y la otra María.
¿sí? Como las que primero se encontraron con Jesús, ¿no? Esta María Magdalena, ustedes saben que fue, digamos, una líder, evidentemente, porque está en los 4 evangelios, ¿no? Las otras mujeres cambian. Por ahí aparece Salomé, por ahí aparece Juana, por ahí aparece la otra María, pero la que no cambia es María Magdalena, ¿no? Es decir, como diciendo, nos estamos olvidando que María Magdalena también tiene la autoridad para enseñar, para ser dirigente de comunidades. ¿Mm? Y me voy casi terminando el primer siglo con otro evangelio que es el de Lucas. Mateo está en el 80, Lucas cuando estará en el 90, en el 100. Y cuando relata dice, entonces ellas se acordaron de sus palabras. Está contando esto, lo cuentan los caminantes de Maús, ¿no? Están contando a Jesús. Entonces ellas se acordaron de sus palabras y volviendo del sepulcro anunciaron todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. Las que dijeron estas cosas a los apóstoles eran María Magdalena, Juana, María Madre de Santiago y las demás mujeres que estaban con ellas. Pero sus palabras les parecían a ellos locura y no las creyeron. Entonces, vuelvo a recordarnos esto de que no fueron primero los evangelios los que se escribieron, sino la carta de Primera Corintios. Y que los evangelios surgen como reacciones, como resistencias, ¿sí? ¿Y cómo se resiste? Bueno, trayendo memorias que habían sido dejadas de lado, ¿no? En este caso, fíjense el lugar en que se menciona, así como en Primera Corintios se mencionaba en primer lugar a Pedro, en los evangelios se menciona en primer lugar a María Magdalena. Yo mencioné Pablo, Sí, sí, sí. esto justificaría muy bien lo que decía Juan Pablo II de Apóstola Apostolorum. Ajá, ajá. Ella era la apóstola de los apóstoles, de los apóstoles. Exacto. Ok, bien. Bueno, fíjense, porque no me estás hablando de Juan Pablo II, es decir, fue ayer, ¿no? Y estamos hablando de un siglo. Es constante lucha para recuperar memorias que eh, son dejadas de lado. ¿Mm? Pero evidentemente las comunidades habían sostenido la memoria esta de María Magdalena y de estas otras mujeres. Lucas va a incluir a otras, ¿no? Lucas siempre es un evangelio que es muy abierto en cuanto a decir, y las demás mujeres que estaban con ellas, como diciendo, no habían tres, ¿no? Una, dos, tres, ¿no? Eran varias. Bien, esto en cuanto entonces a memorias evangélicas, es decir, de los evangelios. Bueno, iba a decir en Juan, si quieren, fíjense que es un evangelio que Jesús no solamente se encuentra primero a María Magdalena, ¿no? Porque en el evangelio de Juan, Pedro y el discípulo amado corren al sepulcro, pero no lo encuentran, lo ven vacío el sepulcro. Jesús se aparece por primera vez con María Magdalena y María Magdalena habla, es decir, tiene voz, ¿no? Cosa que nosotros todavía no, ¿sí? Es decir, dice que le fueron a contar, obviamente, todo, pero las palabras aparecen en el Evangelio, en la tradición juanina, ¿sí? ¿Y por qué quiero decir esto? Por la extensión del nombre de María Magdalena, ¿no? Es decir, estoy hablando de Mateo, ubicado posiblemente en Siria, estoy hablando de Lucas,
ubicado posiblemente en Antioquía, y estoy hablando de Juan, ubicado en Éfeso, si quieren. Es decir, una extensión enorme de comunidades que sostenían el liderazgo y la memoria de María Magdalena, ¿no? Ya no el liderazgo, porque fin de siglo, muy posiblemente María Magdalena ya no estuviera, ¿no es cierto? Obviamente, pero sí la memoria. Y evidentemente se hacía preciso y necesario volver a traer esa memoria. Registros en redes sociales. Yo después que puse redes sociales dije, van a pensar Facebook, Instagram, y no, estoy pensando en lo que era TikTok. en TikTok, claro. No, no. Estoy pensando en lo que eran realmente redes sociales en aquel tiempo y lo que debería hoy ser una red social y no lo que hoy llamamos redes sociales, ¿no? Eh, y quisiera pensar entonces en, en una iglesia, en una memoria o en un registro de una iglesia local. ¿No? Y cuáles eran sus liderazgos. Y me voy a ir a una carta que era la carta de Pablo a Filemón, ¿no? O mal nombrada a Filemón. Ustedes saben que es un nombre que en realidad no hace justicia a lo que encontramos ahí dentro. Leo los dos primeros versículos. Dice Pablo, prisionero de Cristo Jesús, y el hermano Timoteo. Estos son los dos que escriben. ¿A quién escriben? A Filemón, el amado y colaborador nuestro, a la hermana Apia, a Arquipo, nuestro compañero de milicia, y a la iglesia que está en tu casa. Gracias a ustedes y paz de parte de Dios, nuestro Padre, y del Señor Jesucristo. Fíjense que lo primero que hay que señalar aquí es que Pablo no le escribe a Filemón solamente. De modo que nombrar la carta de Pablo a Filemón es olvidarnos que no es solamente a Filemón. Es a Filemón, Apia, Arquipo, a la iglesia que está en tu casa. Entonces, lo que uno puede encontrar acá es que los destinatarios son los líderes de la iglesia, pero también toda la iglesia. Ahora, cuando nombra a los líderes, al primero que nombra es Filemón, y lo nombra como amado y colaborador nuestro. A la segunda persona que nombra, ¿sí?, es Apia. Aquí tenemos algunos comentarios que dicen que Apia era la esposa de Filemón. La verdad que no tenemos posibilidad de encontrar eso en el texto. ¿Mm? ¿Por qué? Porque en realidad cuando nombra a Apia, la nombra del mismo modo que lo nombra a otro líder, a Timoteo. Le da el nombre de hermano a Timoteo y de hermana a Apia. ¿Mm? Y esto, ¿sí?, es decir, nombrar a Apia con el mismo registro, con el mismo sustantivo, título que Timoteo, la ubica en el mismo plano, es decir, una dirigente de esa casa, de esa iglesia. ¿Sí? Esto obviamente no pasó desapercibido para algunos copistas. Fíjense cómo insisto yo en leer cómo copiaban los textos, ¿no? Copistas posteriores que en vez de poner hermana Apia ponen amada Apia. ¿Por qué? Porque al ponerla amada le sacan el título de hermana que tenía Timoteo. ¿No? Y otros ponen amada hermana. ¿No? Los más antiguos y más confiables solamente dicen hermana, igual que Timoteo.
¿Mm? Entonces, ¿qué estamos viendo? Bueno, estamos viendo una persona, Apia, una mujer, ¿sí?, que está dentro de una comunidad y a la que Pablo se dirige. Fíjense, el versículo 3 dice, gracias a ustedes y paz de parte de nuestro Dios, Padre y del Señor Jesucristo. Después le va a empezar a hablar a Filemón. Como que va a Pablo va a decir, todos ustedes son los destinatarios, pero quiero hablar con Filemón. Cuando cierra la carta, va a decir que Dios esté con ustedes, es decir, vuelve a cerrar en plural, ¿no? Eh, Fíjense que aquí también tenemos casi desconocido esto, ¿no? Yo creo que cuando nosotros hablamos carta de Pablo a Filemón, hacemos desaparecer a Apia, aparte de eso, también a Arquipo, ¿no?, que era otro líder que es mencionado. Veamos algo más. Me quiero ir a la última carta de Pablo. Eh, la carta de Pablo a los romanos. Ya la tomamos la vez pasada, ¿se acuerdan cuando hablamos de ministerios? Pablo tenía una costumbre, al final de sus cartas, de mandar saludos. Y en esos saludos, lo que se puede vislumbrar es una construcción de una red social. Acuérdense que en aquel tiempo eh, cuando viajaban, ¿sí?, las casas eran lugares necesarios para el cuidado de los viajeros. Ahora, vos no podías recibir a cualquiera en tu casa, ¿no? Entonces, venías con una recomendación, ya te conocían por los saludos que habían recibido en las cartas otras iglesias, es decir, los saludos en las cartas de Pablo para mí son construcciones de redes de comunidades internacionales, en donde sostenían a los viajeros, los cuidaban. Y fíjense lo que es Romanos 16, versículo 1 y 2, ¿no? Les recomiendo a nuestra hermana Febe, diaconisa de la iglesia que está en Cencrea, para que la reciban en el Señor como es digno de los santos, y que la ayuden en cualquier cosa que sea necesaria, porque ella ha ayudado a muchos, incluso a mí mismo. Entonces, fíjense, Pablo termina de escribir la carta a los romanos y recomienda que reciban a esta hermana Febe. ¿Quién es Febe? Diaconisa de la iglesia que está en Cencrea. Fíjense que no nos quedó ninguna carta a Cencrea, de Pablo a Cencrea, ¿no? Entonces uno dice, se ve que en Cencrea no había muchos problemas, porque las cartas que escribía Pablo era para resolver algún problema, ¿no? Piensen en Gálatas, piensen en Filemón, Romanos. en Romanos, claro, ¿sí? Eran para resolver problemas, ¿no? Se ve que la iglesia que estaba en Cencrea no tenía demasiados problemas, así que no tenemos carta de hacia Cencrea, pero sí el nombre de una líder de esa iglesia. Líder que evidentemente estaba viajando. Una mujer que estaba viajando posiblemente a la capital del Imperio Romano desde el istmo desde Cencrea está al lado de Corinto, ¿no? Entonces está haciendo un flor de viaje. Y dice que esta mujer ha ayudado a muchos, e incluso a mí mismo. Es decir, era una especie de matrona, ¿no?, reconocida por lo que está haciendo Pablo acá también es reconocer públicamente y poner a esta mujer, Febe, como parte de las redes sociales, ¿sí? Y obviamente que la reciban, que una mujer
digna de los santos, ¿no? Bueno, esto es lo que vimos hace. Ahora, Romanos 16 es hermoso porque es el listado más largo de saludos con saludos de todo tipo. Esclavos, esclavas, mujeres, varones, casas, de todo hay, ¿no? Me voy a solamente, voy a ir picoteando los versículos que tienen que ver con lo que hoy estamos estudiando, que es el lugar de las mujeres. Versículo 3: saluden a Priscila y a Aquilas, mis colaboradores en Cristo Jesús, que expusieron sus cuellos por mi vida, y a quienes estoy agradecido, no solo yo, sino también todas las iglesias de los gentiles. Saluden también a la iglesia de su casa. Entonces, fíjense esta cuestión. Ya hay Priscila y Aquila. Por el libro de Hechos suponemos, creemos y entendemos que eran dos trabajadores del mismo oficio que Pablo, ¿no? Cosedores de carpas, eh, pero no está nombrado Aquila solamente, sino también Priscila, y sosteniendo una iglesia en su casa. Pablo, Ver si, sí, sí, sí. algunos exégetas piensan que esta sería una segunda carta junto con la de Romanos, carta de presentación, lo que abona totalmente lo que vos decís, porque probablemente Febe sería una mujer la que llevaría esta carta que algunos dicen es el testamento de Pablo. Ujú, ujú. Sí, 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 creo, hay una discusión, porque en Romanos 15 hay como un cierre, Ujú. y después viene todo este largo saludo, ¿no? Entonces sí, efectivamente algunos dicen que Romanos 16 o era otra carta, ¿no? O O una esquela, vamos a decir, una sí, esquela de presentación. sí, sí, sí. Este, interesantemente ha quedado unido a la carta a los romanos. Así ¿Mm? es. Porque podría haber quedado unida a cualquier otra carta, pero bueno, quedó interesantemente unida a los romanos, es decir, desde mucho tiempo se la consideró como parte de esa carta, ¿no? Como una carta aparte, ¿sí? Eh, en el versículo 6: saluden a María, quien ha trabajado arduamente entre ustedes. Fíjense de nuevo, ¿sí? María no tiene, María sabía muchas, es un nombre bastante común, pero no sabemos Estoy en demasiado clase. quién puede haber sido esta María. Sí, la, la nombra, Bueno, sí, fíjense, vamos sí, a, sí. No, 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 sí. bueno, Mm. es- Otra eh, María. otra María, sí, sí. Este, fíjense cómo nombra, ¿no? Qué característica da. De Priscila y Aquila dice: expusieron sus cuellos por mi vida. Es decir, mujeres y varones en este caso que se juzgaban, ¿no? Y María ha trabajado arduamente entre ustedes. Y acá uno de los versículos que son súper interesantes, súper, súper interesantes. Dice: saluden a Andrónico y a Junia, mis parientes y compañeros de prisiones, quienes son muy estimados por los apóstoles y también fueron antes de mí en Cristo. Antes de meterme en la letra chica, digamos, fíjense que dice que Andrónico y Junia fueron parientes y compañeros de prisiones. Estuvieron en prisión con Pablo. Pero también dice que son muy estimados por los apóstoles. ¿Sí? Es decir, ¿quiénes son los apóstoles? Los 12, en el discurso de Pablo, ¿no? Es decir, los 12 se estimaban mucho a Andrónico y a Junia. Y también fueron antes de mí en Cristo. Es decir, fallecieron, murieron, estuvieron antes que Pablo. Es decir, Pablo está
dando, ¿sí? Dos nombres anteriores a él y dos nombres que son reconocidos por los apóstoles, ¿sí? Casi, casi uno podría decir apóstoles, ¿no? Ahora, Andrónico es nombre de varón, Junia es nombre de mujer. ¿Mm? Eh, Algunos manuscritos dicen Andrónico y Julia, que Julia aparece en el versículo 15, ya la vamos a ver, para posiblemente hacerla una sola persona, no que habían dos mujeres, sino una sola. ¿Mm? Ahora, lo más interesante de esto es que hay un texto griego, un Nuevo Testamento griego de Sociedades Bíblicas Unidas, que eh, le cambió el acento a Junia. Y al cambiarle el acento, una cuestión del griego, lo transformó en masculino. ¿Sí? ¿Se entiende esto? ¿No? Yo estoy hablando de un texto del Nuevo Testamento griego, siglo XX, que le cambia el acento a Junia. ¿Mm? En vez de Junia, dice Junian, y con eso pasa a ser masculino. ¿Mm? ¿Por qué? Porque consideran que los apóstoles no pueden ser mujeres. ¿Sí? Claro. Es un acento, es una cuestión de un acento. Yo quiero recordar que el texto original no tenía acentos, no tenía puntos, ¿sí? Es el texto en mayúscula. Eh, Ahora, como dato, siglo cuarto, padre de la iglesia, Juan Crisóstomo, cuando está comentando sobre la carta a los romanos, sobre este texto dice, oh, cuán grande es la devoción de esta mujer, que sea digna de ser llamada apóstol. ¿Sí? Fíjense, estoy hablando de un comentarista del siglo cuarto que obviamente leyó y dijo, esta es una mujer y es digna de ser llamada apóstol. Es decir, Pablo la consideró apóstol, ¿no? Como Andrónico y como Junia. Eh, y acá es lo que yo les estaba poniendo. La versión griega de Sociedad Bíblica Unida acentúa, ahí les puse, ¿no? Fíjense, la primera dice Unian, masculino, en lugar de Unian, femenino. ¿Mm? Este, y vuelvo a lo que yo les decía al comienzo. Cómo esta discusión y este debate se da aún en un acento, ¿no? Y eso lo sabía Juan Crisóstomo, por eso Juan Crisóstomo subraya la devoción de esta mujer, ¿m? Para que sea digna de ser llamada apóstol. ¿M? Entonces, dentro de las redes sociales, uno puede rescatar que en Romanos 16:7 aparece una mujer apóstol. ¿M? Eh, Les agrego un dato, ¿no? Que este cambio de género, de Junian a Junía, no debería haber ocurrido. Existen cientos de casos del nombre femenino Junia en el mundo greco-romano del siglo I. Los casos del nombre masculino Junias o del largo Junianus son completamente nulos. Por eso es que Juan Crisóstomo no podía leer un varón ahí, porque el nombre no existía. ¿Mm? Ahora, la versión griega de las Sociedades Bíblicas Unidas parece que inventa un nombre del primer siglo que no existía. ¿No? Este es uno de los versículos más interesantes que están y que, fíjense, ha traído debates
Más polémico. Polémico, ahí va, la palabra polémico que habíamos comenzado en el comienzo, que habíamos visto en el comienzo. Romanos 16, saluden a Trifera y a Trifosa, los cuales han trabajado arduamente en el Señor. Saluden a la amada Pérsida, quien ha trabajado mucho. Saluden a Rufo, el escogido en el Señor, y a su madre, que también es la mía. ¿Mm? Yo separé una sola, a Nereo y a la... es un recorte. No puse obviamente todos los versículos. ¿Pasó algo? Porque no escucho. Algo raro. Hola. Ahora, No, yo no noté Bueno, nada raro, ¿eh? Venía bien. ¿eh? No, dice que Bueno, pasó algo raro, pero yo no noté nada raro. no, Sí, se me las había fui. mujeres perdido. notamos algo. Sí, se había perdido la imagen y la Sí, voz. sí, 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 se me cortito, fue. Se me fue. pero cortito, cortito. Algún Ahí está. machirulo. Alguien me desconecta el cable. Las mujeres perdimos la imagen. Bueno, estamos ahí, ¿no? ¿Están viendo Hechos de Pablo y Tecla? Sí, Sí, listo, bien. Esta obra es una obra de alrededor del año 200. ¿M? Algunos la sitúan antes también porque ustedes vieron una pintura del año 160, 180, es decir, que puede estar antes tranquilamente, ¿no? La mención origen es del 185, es decir, hay algunas personas que lo sitúan antes. Yo creo que estaba antes también. Eh, Hago una selección de textos. Yo no sé si ustedes la han leído, Hechos de Pablo y Tecla. Si no la han leído, se las recomiendo porque no tiene desperdicio. Es genial. Eh, Cuando Pablo, yo empiezo con el capítulo 8, ¿no? Voy a hacer una selección de textos. Cuando Pablo hubo pronunciado estas palabras en la asamblea en casa de Onesíforo, Tecla, cierta joven virgen cuya madre era Teoclía, que había contraído esponsales con un hombre llamado Tamírides, estaba sentada en la ventana de su casa. Oía noche y día procedente de la ventana vecina la palabra que Pablo predicaba acerca de Dios y también acerca de la castidad, de la fe en Cristo Jesús y de la oración. No se apartaba de la ventana, sino que plena de gozo era inducida a la fe. Al ver que muchas mujeres entraban a donde estaba Pablo, deseaba ser también ella considerada digna de estar en presencia de Pablo y escuchar la palabra de Cristo. Nunca había visto la fisonomía de Pablo, pues solo oía su palabra. Esta obra posiblemente tenga detrás un grupo de deuteropaulinos que entendieron el mensaje de Pablo bastante diferente a lo que era Primera Timoteo, ¿no? Claro, eh, el capítulo 9 dice Tamírides, la madre de Tecla, ¿sí? Cuando ve que su hija empieza a verlo a Pablo y Pablo habla de la castidad y la madre de Tecla, Teoclía, había arreglado un matrimonio con Tamírides y ve que su hija le está gustando ser virgen y se está enamorando del Evangelio. Entonces, la madre de Tecla le dice al prometido Tamírides, este hombre perturba la ciudad de Iconio y también a tu Tecla, pues todas las mujeres y los jóvenes acuden a él, quien les enseña que deben temer a un solo Dios y vivir castamente. Incluso mi hija, adherida a estas palabras suyas como una araña a la ventana, está poseída por un nuevo deseo y por una pasión terrible. La doncella atiende fijamente a las cosas que él dice y ha sucumbido. Pero tú, ve a ella y háblale, pues está comprometida contigo. Acuérdense que en Primera Timoteo, ¿sí? Eh, las viudas
tenían la orden de volver a casarse. Y estos movimientos predicaban la castidad, ¿no? Como una forma de salir, de resistir a ese mundo patriarcal donde no les quedaba otra salida. Bueno, Tecla decide irse con Pablo. No le hace caso a Tamírides, ¿no? Y cuenta, fíjense el capítulo 10, los que estaban en la casa de Tecla, de su madre Teoclía, lloraban desconsoladamente. Tamírides, porque había perdido a su mujer. Teoclía había perdido a su hija. Y las sirvientas a la señora. Por eso, en la casa reinaba gran confusión y luto. Y, mientras sucedía esto, Tecla ni se volvía, sino que prestaba atención a las palabras de Pablo. Es decir, Tecla decidió seguirlo a Pablo y en la casa de Tecla, llanto. Después del llanto empieza una persecución contra Tecla. Tamírides, habiendo oído esto y lleno de celo y de rabia, se levantó al alma y fue a la casa de Onesíforo, acompañado de magistrados y funcionarios, y de bastante gente con palos, y le dice a Pablo: corrompiste a la ciudad de los iconianos y a mi prometida, para que no quiera casarse conmigo. Vamos donde el gobernador Cestilio. Y toda la multitud decía: fuera con el mago, pues corrompe a nuestras mujeres. Pero el procónsul escuchó con gusto a Pablo hablar de sus obras piadosas, y habiendo celebrado consejo, llamó a Tecla y le dijo: ¿por qué no te casas con Tamírides de acuerdo con la ley de los iconianos? Pero ella se mantuvo mirando fijamente a Pablo, y al no responderle, Teoclía, su madre, dijo gritando: quema a esa criminal, quema en medio del teatro la célibe, para que teman todas las mujeres a quienes este hombre enseña. Qué terrible, Es terrible. Ahora, fíjense si el terrible. problema no estaba metido, ¿no? O sea, quienes escribieron este texto tenían una conciencia, hoy diríamos una conciencia feminista, ¿no? Muy clara de lo que era el lugar de la mujer y a la que estaba sometida una mujer, ¿no? Empieza una serie de persecuciones, la ponen varias veces en esto, ¿no? Yo cito una sola vez, dice: fue condenada a ser echada a las fieras, Tecla obviamente, ¿no? Pero las mujeres se asombraron y se pusieron a gritar fuera del tribunal: condena injusta, condena impía. Tecla le solicitó al gobernador que le permitiera permanecer pura hasta que peleara con las fieras. Y acá aparece cierta mujer llamada Trifena, ya la leímos en Romano, que era rica y cuya hija había muerto, la tomó a su cuidado y le fue de consuelo. Fíjense que cuando leímos Primera Timoteo hablaba: si alguna creyente tiene viudas, manténgalas en su casa, no las mande a la iglesia. Hay quienes dicen que Primera Timoteo está discutiendo con el grupo que escribió Hechos de Pablo y Tecla. ¿Mm? Salto enorme. El gobernador, después que trataron de matarla a Tecla, la trataron de matar con toros, con focas, con diferentes. Yo cité un texto cuando hablamos de bautismo. No la pudieron matar. El gobernador emitió inmediatamente un edicto que decía: libero para ustedes a Tecla, la sierva de Dios, la piadosa. Y todas las mujeres gritaron con fuerte voz, y como con una sola boca dieron honor a Dios, diciendo: hay un solo Dios, el que salvó a Tecla. Y por el grito toda la ciudad tembló. El lugar de las mujeres apoyando a Tecla es tremendo, ¿no? Eh, Habiendo recibido Trifena, la que había resguardado a Tecla, la buena nueva de que
fue liberada, la persona Tecla, va con una multitud al encuentro de Tecla y rodeándola con sus brazos le dice, ahora creo que los muertos resucitan, ahora creo que mi hija vive. Ven adentro e inscribiré a tu nombre todo lo mío. Por tanto entró Tecla con ella y se detuvo 8 días en la casa de Trifena, enseñándole la palabra de Dios. Me voy a Timoteo. La mujer no puede enseñar, que le pregunta a su marido, en su casa. Al punto de que también creyera la mayoría de sus criadas y hubo gran gozo en la casa. Fíjense, el libro casi termina con dos tipos de casas. La casa en la que están todos llorando porque una mujer no cumple con lo que tenía que cumplir y una casa, ¿sí?, donde hubo gran gozo. Y termina este texto diciendo, cuando Tecla vuelve a Iconio, ¿no? Vuelve a su casa original, a su tierra, y encontró muerto a Tamírides, a lo que era su prometido, lo encuentra muerto, pero viva a su madre. La llamó y le dice, Teoclía, madre, ¿puedes creer que vive el Señor en los cielos? Ya sea que desees riquezas, el Señor te la dará por mi medio. Ya sea que desees a tu hija, he aquí, estoy junto a ti. Y habiendo testificado esto, fue a Seleucia, e iluminando a muchos con la palabra de Dios, durmió con un buen sueño. Si no lo leyeron, Qué- les in- dejo in- la inquietud. sí. Les dejo la inquietud para que lo lean. Este, Hay otro relato que cuando la están por matar a Tecla, en uno de los circos romanos, todas las mujeres empiezan a tirar pétalos de flores, ¿no? Es interesantísimo. ¿No? Eh, bueno, les dejo un pequeño registro nada más de algunas otras obras, ¿no?, que también mencionan el tema de la mujer. Y cierro, porque ya me estamos quedando sin tiempo, eh, mm, señalando a los montanistas, ¿no? Los montanistas fueron un grupo que ordenaron efectivamente presbíteras, obispos, ¿no? Si las mujeres en el grupo de los montanistas, ya un poquito más avanzado el siglo II, fue muy grande, muy extendido y fue muy combatido, muy combatido. De hecho, no nos quedan textos de los montanistas porque los eliminaron todos y solamente podemos conocer por las críticas que le hicieron algunos padres de la iglesia. Eh, bueno, algunos otros registros también. Y bueno, voy finalizando por acá. Medio corriendo. No, muy bien. Una maravilla, una tranquilidad para hablar que das paz de espíritu. Sí, 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 muy bien, muy bien. La verdad, hermoso. Y es cierto, todo lo de los hechos de Pablo y Tecla es un libro que no es muy difundido, quizás porque justamente me parece que por todo el contenido que tiene, ¿no? Entonces, es muy bueno, es muy bueno. Vamos a ver si lo encontramos en internet y cuando mande el aviso de la grabación de YouTube, se los mando también el enlace a bajar este libro porque es de difusión libre. No hay Sí, nadie que sí, tenga sí. los derechos. No, no, no. De hecho, existe actualmente Santa Tecla. Mira, claro, claro. Santa Tecla tiene su adoración y todo. Ah, Lo mira, que pasa es que en nuestra tradición no la tenemos, pero sí existe Santa Tecla. Googleen, busquen y la van a encontrar. Eh, es una tradición que nos hemos olvidado. Muy bueno, muy bueno, muy bueno. Bien. Bueno, gente, no sé si queda algo, si alguien quiere preguntarle algo aquí a Pablo en este momento.
Bueno, bueno, Pablo, muchas gracias. Bueno, un Tenemos bajar gusto. el texto de Pablo, de Pablo y Tecla y se lo Sí, mandamos. te lo puedo mandar si querés. Mándamelo por WhatsApp, mándamelo por Dale, WhatsApp. dale. Ahí te lo mando, cómo no. Bárbaro. Bueno, gente, Muchísimas, gracias muchísimas por... gracias, Gracias, Pablo. Pablo. Gracias. Muy Nosotros Gracias, claro Pablo. Muy, todo. muy Muy claro. claro, Sí, lindísimo, muy Los deberes interesante. para sí. leer. cerramos Sí. todo nuestro curso de los martes por este año, así que gracias por todo, por la seguidilla de cursadas. Y no, bueno, esto se sigue el año que viene. Veremos para dónde agarramos, pero tranquilos que lo seguimos. ¿Mm? Muchísimas Vale, gracias dale, Gracias. José y Luis. feliz Muchas Navidad para gracias. todos. Hasta Feliz luego. Muchas Navidad, feliz gracias. Chao, vacaciones. adiós. Hasta el Gracias, chao, año que chao. viene.